y le agradezco a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, que esté con nosotros esta mañana. Carla, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarte y también a tu audiencia. Hasta este momento, el INE, el Consejo General del INE, ha avalado ¿qué elecciones del Poder Judicial, Carla? Bueno, como hemos visto, desde el domingo surgió instalamos la sesión del Consejo General para declarar la validez de distintas elecciones del Poder Judicial. Quiero aquí primero determinar que las opciones del Instituto Nacional Electoral era validar o invalidar la elección. Nadie propuso y nadie votó por invalidar la elección. Y hasta este momento se ha validado las elecciones, digamos, nacionales, que son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las de la Sala Superior, la del Tribunal de Disciplina Judicial y las que son por circunscripción, que son las de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, Carla, usted propuso el fin de semana no entregar constancias o no admitir los triunfos de algunos candidatos ganadores que han sido denunciados por violencia de género o que son deudores alimenticios, o en el caso, por ejemplo, de un candidato ganador aquí en el estado de Sonora, a magistrado de circuito en materia civil y del trabajo, Genaro Antonio Valerio, por acusaciones de acoso. Usted propuso eso, pero no obtuvo el respaldo del Consejo General del INE, Carla. Pues sí, es el tema. Cuando hay que tomar decisiones jurídicas, pues las decisiones jurídicas van acompañadas de consecuencias, sí. No como declarar la no validez, pero entregar las constancias de mayoría. A mi juicio, la otra revisión de la que estamos hablando es justamente la 8 de 8 contra la violencia de género, que está establecida en la Constitución, más otras dos causales del propio artículo 38 y los requisitos de elegibilidad. En esa sesión yo manifesté que pues en un punto anterior a este debate, justamente en el punto 8 de 8 contra la violencia, que a mi juicio 3 candidatos ganadores estaban en esos supuestos para no entregarles la constancia por tener pues varios indicios, pero digamos fuertes, no solamente porque la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil o incluso autoridades competentes nos dieran a conocer diversa información. En el caso que me señalas, pues este candidato fue señalado por múltiples denuncias de acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en distintos juzgados en donde ha ejercido sus funciones. También se señaló en la información que tiene el propio Instituto Nacional Electoral que hay un expediente disciplinario, el 58 de 2023, justamente del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se han acumulado al menos 7 procedimientos de investigación en su contra, impulsados por al menos 8 trabajadoras que también hicieron estas acusaciones de hostigamiento sexual, así como por los casos de acoso laboral, represalias y otras. También pues recibimos de la ciudadanía que el Pleno del Consejo de la Judicatura consideró procedentes estas denuncias y votaron por unanimidad decretar la suspensión temporal del cargo. A mí me parece lamentable que desde el propio Instituto Nacional Electoral nuestros órganos, particularmente ejecutivos, no giraran los oficios de requerimiento al Consejo de la Judicatura para poder tener estas conclusiones. Es decir, me parece que son procedimientos que las autoridades competentes no nos dan la información en tiempo y forma, pero también que como autoridades no requerimos la información necesaria. Si estamos viendo que por parte de la ciudadanía y de distintas organizaciones nos ponen en el contexto de que en el propio Consejo de la Judicatura están estos expedientes abiertos y hay una votación para suspender temporalmente del cargo a una persona por estos temas que tienen directamente que ver con los supuestos constitucionales de la 8 de 8 contra la violencia, pues claramente no podemos hacer como que no existen todos estos antecedentes y otorgar las constancias de mayoría. Así que, bueno, yo ya voté junto con otra colega en contra de otorgarle a alguien esta constancia en una de las salas regionales y bueno, hoy veremos estos otros casos.
que pues obviamente no podré acompañar porque me parece que hay evidencias y pruebas y datos suficientes para determinar que se están situando en una de estas causales para pues no otorgarles la constancia de mayoría, porque justamente lo que se trata con esta medida constitucionalizada es que las personas que ejercen violencia contra las mujeres, violencia de género, no ocupen estos cargos y desde estos cargos sigan ejerciendo estas conductas por las que violentan los derechos de las mujeres. Me parece que aquí, y lo he dicho siempre, no es a partir de hoy, que se habla de el tema de la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia no es absoluta. La presunción de inocencia de inocencia debe ser ponderada con otros derechos y con otros elementos para determinar pues cuáles son sus límites. Y a mí me parece que tenemos elementos suficientes, incluso en poder de autoridades competentes, para determinar que no hay que entregar constancia a estas personas que tuvieron los triunfos en las elecciones judiciales del 1 de junio. ¿Están firmes estos triunfos de estas tres personas y particularmente de este candidato que ganó aquí en Sonora, Genaro Antonio Valerio, o quienes se sientan agraviados por esta circunstancia pueden recurrir a este triunfo? Por supuesto, todas las determinaciones del Instituto Nacional Electoral son recurribles, son impugnables. Pues ya hay distintos juicios, por ejemplo, en torno a pues los resultados de la elección, la posible nulidad, etcétera. Y por supuesto que este es un tema que también se puede resolver en sede jurisdiccional si se presentan las impugnaciones correspondientes. Yo, por supuesto, no acompañaré esta determinación, ya lo anuncié así desde el domingo pasado, en el que específicamente a 6 candidaturas, 3 ganadoras y 3 que no obtuvieron el triunfo, pero dado que ahora se hacen estos listados, por si hay alguna vacante, pues me parece que tendríamos que, como Instituto Nacional Electoral, con los elementos que, insisto, no son dichos, son elementos a los que hay que darles algún valor, no solamente indiciario, sino también de prueba, pues tenemos que pues dejar señalados que esas personas no cumplen con esos requisitos, así que habrá otras 3 personas que no ganaron, otros 3 candidatos a los que me parece que ya hay también elementos suficientes. Por ejemplo, otro que fue sancionado por cometer violencia política contra las mujeres en 2021 por un tribunal electoral local, otro que fue investigado por el delito también de violencia familiar y otro que fue sancionado por violencia laboral contra una mujer por el Comité de Ética del ISSSTE, por ejemplo. Entonces creo que no estamos, sí, no es sentencia firme, pero claramente son elementos muy evidentes, incluso pues que ya están avalados por otras autoridades de la Comisión de distintas conductas que encuadran perfectamente en la violencia contra las mujeres, que está señalado también incluso las causales de violencia política contra las mujeres en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así que bueno, yo lamento que mis colegas no hayan avanzado en este tema para poder garantizarles a las mujeres pues un entorno, por supuesto, sin violencia, en el que puedan ejercer plenamente sus derechos políticos, electorales y finalmente sus derechos humanos, y que cuenten con las garantías jurisdiccionales de poder acudir a estas autoridades si se les está violentando sus derechos. Sí, sin desperdicio las intervenciones de los consejeros, de algunos consejeros electorales el fin de semana cuando intervinieron para hablar de lo que ocurrió en el proceso electoral del 1 de junio, cuando hablaron de las irregularidades, de las inconsistencias, de las circunstancias que no fueron democráticas el 1 de junio. Carla Humphrey, consejera electoral, ¿habrá que tomar medidas para el 2027? Porque nos falta todavía la otra mitad del Poder Judicial y se va a coincidir con la elección federal intermedia de 2027. ¿Habrá que hacer cambios? ¿Habrá que modificar leyes? ¿Habrá que modificar reglamentos? A ver, a mí me parece que es este falso debate entre quienes son casi los salvadores de la patria y quién no, porque sí, al final de cuentas todas las y los consejeros electorales votamos porque había irregularidades, todas y todos reconocimos esas irregularidades. El tema en el que no coincidimos es qué se debía hacer. Bueno, más bien, uno de los temas sí, en anular o sacar del cómputo
toda la votación de las casillas en las que tenemos probado que ocurrieron distintas irregularidades, estas 818 casillas. En lo que no estamos de acuerdo es que, bueno, por lo menos para mí, la posibilidad que había era la de invalidar la elección o validarla. No este tema intermedio y descafeinado de decir que no es válida, pero entrego las constancias de mayoría, es decir, que les doy consecuencias jurídicas a ese triunfo. Entonces, pues me parece que jurídicamente entre esos dos extremos, pues el de en medio, este gris, pues claramente no se sostiene. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero, internamente en el INE, yo propuse que se iniciara una investigación interna para determinar responsabilidades de diversos funcionarios públicos, porque hay algunos hechos por los cuales ya se presentaron denuncias penales en los que se tiene que tener colaboración de algún funcionario electoral, desafortunadamente. En otras hay cuestiones que podemos analizar y mejorar desde el INE. Yo voté, por ejemplo, en contra del diseño de estas boletas con números precisamente por estos temas y porque eran también discriminatorios para las personas pues ciegas o con debilidad visual o que no tuvieran, por ejemplo, manos, no podían escribir y por tanto las personas analfabetas, por ejemplo. Y creo que hay mucho que podemos mejorar del diseño de las boletas. Creo que también puede ser la antesala al voto electrónico. En la página de internet del instituto tuvimos un sitio que se conoció como Practica tu voto, en el que era pues ya casi un voto digital, un voto electrónico, que creo que eso también facilitaría y abarataría el costo de las elecciones. Y por otra parte, pues hay temas que nosotros no podemos cambiar. Creo que primero, fue una elección que hicimos con el 58% de recursos menos, es decir, recortados. Esto nos hubiera permitido poner mayor número de casillas y creo que eso habría limitado la posibilidad de estas estrategias irregulares de difusión, por ejemplo, de los acordeones, porque pues al tener más del doble de casillas como las del 2024, pues evidentemente eso también se complicaba. También la no vigilancia de partidos políticos de las casillas, creo que es un tema que hay que revisarse. Si bien estoy de acuerdo que no puedan participar en el propio proceso ni estar presentando candidaturas, sí creo que es un contrapeso importante que no se tuvo en la propia jornada. Estos contrapesos que se estén limitando y estén permitiendo que asentar en las actas de casilla distintas irregularidades para que después pueda ser revisable. Y pues también creo que hay que revisar muy claramente el tema de que sean coincidentes estas elecciones con las elecciones intermedias de 2027, porque con una elección a Cámara de Diputados y Diputadas, con elecciones a 16 gobernaturas, más de 30 congresos locales, y estas elecciones de la otra mitad del Poder Judicial, más las entidades federativas que se quedaron fuera de estas 19 en esta ocasión, claramente por las reglas de cada uno de estos procesos tenemos que correr procesos paralelos, lo cual hace que los costos sean mucho más altos, que necesitemos el doble de personas para las casillas tanto del Poder Judicial como las casillas, digamos, de elecciones del Poder Legislativo y Ejecutivo, es decir, con partidos políticos. Y creo que sí es un tema muy importante que tendría que valorarse por el Poder Legislativo, el cambiar la fecha de las elecciones. Pudieran ser, por ejemplo, el mismo año, pero no necesariamente el mismo día de la jornada electoral, porque esto ya vimos que no ayuda a abaratar los costos. En Durango y en Veracruz tuvimos que poner 2 casillas distintas para que pudieran votar por sus autoridades municipales en una, es decir, con partidos políticos, y del Poder Judicial en otras, y esto obviamente encarece muchísimo la organización de los procesos electorales. Le agradezco mucho, Carla Humphrey, que nos haya tomado esta entrevista. Consejera electoral, estamos en contacto si le parece. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por este espacio y que tengan muy buen día. Gracias.